Ministro de Consumo del Gobierno de España. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, ministro. Hay muchos asuntos de la actualidad esta mañana. Empiezo por algo que está en las portadas de los periódicos y que ha ocurrido y que no sé cómo afecta al Gobierno la derrota ayer en el Parlamento en ese decreto de los remanentes de los ayuntamientos. ¿Qué conclusión saca usted de la derrota parlamentaria de ayer, sobre todo pensando en el futuro? ¿Y qué significa para el Gobierno no poder obtener ese dinero de los ayuntamientos? Bueno, es una mala noticia que no haya salido adelante, básicamente porque era una medida encaminada a poder flexibilizar las actuales reglas financieras y fiscales que tienen que obedecer y cumplir los ayuntamientos y las entidades locales en su conjunto, y naturalmente pues tendremos que buscar una nueva fórmula para poder prestar estos servicios a los ayuntamientos, que al mismo tiempo son la primera entidad que tiene de conexión con la ciudadanía y que por lo tanto necesitan esa financiación, especialmente en tiempos de crisis. Pero en cualquier caso hay que normalizar estas circunstancias. Estamos ante una legislatura que muestra, como venía mostrando en las anteriores elecciones, un Parlamento muy plural, como es nuestro país, un Parlamento muy heterogéneo y que no hay mayorías absolutas, y el Gobierno de coalición es la mayoría más sólida, pero no es una mayoría absoluta, y por lo tanto pues necesitamos acordar, necesitamos negociar, y en este caso pues todos esos esfuerzos no han sido suficientes. Hay que normalizarlo y hay que volver a empezar para que podamos sacar adelante esta ley, este propósito, pero también al mismo tiempo pues un aviso naturalmente de que cualquier iniciativa necesita el concurso de al menos lo suficiente para tener mayoría absoluta. Un aviso de la dificultad que va a tener el Gobierno para negociar los presupuestos del año que viene. Porque presupuestos va a haber, ¿puede usted asegurar que va a haber presupuestos el año que viene? Bueno, nuestra intención es naturalmente que los haya. Actualmente, como todo el mundo sabe, seguimos bajo la vigencia de los presupuestos del Partido Popular, de Montoro, prorrogados una y otra vez. Y yo creo que es lo normal, lo deseable y lo positivo que con un gobierno de coalición progresista como es el que nosotros tenemos podamos disponer de unos presupuestos acordes, no solo con esta orientación del gobierno, sino también con los tiempos extraordinarios que vivimos. Pero naturalmente, efectivamente, estamos hablando de tener que hablar con todos los actores políticos del Parlamento para poder conseguir que esto salga adelante. Y esa es la fase en la que nos encontramos en este momento. ¿Y usted es partidario de negociar con los partidos de la mayoría de la investidura o abrir el abanico con Ciudadanos? A pesar de, como dijo el presidente del Gobierno, que siguen en la foto de Colón, Ciudadanos dice que su papel será moderar el presupuesto que ustedes están preparando o que tienen pactado desde el principio el PSOE y Podemos. Yo creo que en los tiempos en los que estamos necesitamos unos presupuestos que tengan sustancia, es decir, que por un lado protejan a las familias trabajadoras, es decir, que consoliden ese escudo social que hemos puesto en marcha a raíz de la pandemia, y en segundo lugar que hagan de la necesidad virtud, que sean capaces de reindustrializar nuestro país, diversificar, incrementar el componente tecnológico de nuestra economía, que es una orientación de medio y largo plazo. Todo esto son políticas que a mi juicio se coligan muy bien con la izquierda, y por lo tanto la garantía de que esto pueda ser llevado a cabo es naturalmente con una mayoría de izquierdas, una mayoría progresista, una mayoría que fue la que apoyó este gobierno de coalición. Naturalmente eso no significa cerrarse las puertas con nadie, hay que hablar con todo el mundo y con todos aquellos al menos que están dispuestos a hacerlo, porque hay algunos que, como el PP y Vox, se han autoexcluido desde el primer momento. Pero también hay que señalar las hipocresías. Ciudadanos tiene que comprender que cuando se negocian los presupuestos se negocia con el gobierno, no con una parte de ese gobierno. O sea que si al final está de acuerdo con acercarse a estos presupuestos que vamos a elaborar entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, pues bienvenido sea, pero que tiene que ser consciente de que aquí hay una línea política que es diferente de la que tienen, por ejemplo, en Madrid, apoyándose en la extrema derecha. Entonces son ellos quienes tendrán que clarificarse. Dígame, Ciudadanos dice que su línea roja es que no suba los impuestos. ¿Acepta usted que no se suban los impuestos en estos momentos en los que España es el país que lidera la caída del crecimiento económico y la subida del paro? ¿Renuncia usted a la subida de impuestos? Vamos a ver, nosotros somos conscientes de que la situación extraordinaria exige medidas extraordinarias, y esto lo es consciente cualquier economista actualmente en la Unión Europea. Incluso aquellos que se consideraban liberales ahora son partidarios de invertir cuanto más mejor. Por lo tanto, hablamos de la parte del gasto, y la parte del gasto pues va a estar muy apoyada y sostenida por los fondos europeos y también por el esfuerzo que hemos hecho anteriormente. Pero no se nos puede olvidar que también hay otra parte, que es la parte de los ingresos, y nosotros tenemos importantes lagunas en el ámbito
ámbito fiscal que tienen que ser corregidas. Por eso hemos sido siempre partidarios de una reforma fiscal que siga las instrucciones del artículo 31 de nuestra Constitución, que dice que tienen que pagar más los que más tienen. Eso significa que efectivamente tenemos que hacer una modificación que eleve los impuestos sobre las rentas más altas y que al mismo tiempo los baje sobre las familias más vulnerables. Esto es nada más y nada menos que lo mismo que propone la organización, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no estamos hablando de situaciones especialmente extremistas, pero naturalmente el debate político español pues parece que todavía no sincroniza del todo bien con los tiempos que se viven en Europa. Hablando de los gastos y de los ingresos, ni la vicepresidenta económica ni la ministra de Hacienda en las últimas horas han negado la posible congelación del sueldo de los funcionarios en esos presupuestos. ¿Usted descarta que eso vaya a ocurrir? ¿No lo descarta? ¿Teme que se empiece a hablar ya de recortes en esos presupuestos, por ejemplo, Es absolutamente erróneo hablar de recortes sociales y laborales en un momento como este. En general, en cualquiera, pero en un momento como este, en el que, como decía anteriormente, lo que se exige económicamente es estimular la economía por la parte de la inversión pública, sería un error garrafal iniciar una vía de recortes en los derechos, insisto, laborales, sociales o de los servicios públicos. Y, por lo tanto, no puede estar en la hoja de ruta en ningún momento el recorte de derechos laborales, en este caso a los empleados públicos, que además llevan ya mucho tiempo sufriendo pues una pérdida de poder adquisitivo como el conjunto de la población. Desde el 2010, cuando se inician los recortes a raíz de la crisis, la mayor parte de la población ha sufrido una pérdida del poder adquisitivo. Este gobierno de coalición tiene que servir para retroceder, es decir, para recuperar todos esos derechos perdidos como consecuencia de unas políticas públicas que, insisto, no podemos volver a repetir. Por lo tanto, ¿usted no es partidario de congelar el sueldo de los funcionarios? No, absolutamente. O sea, quiero decirlo de forma muy clara. Las políticas de recortes laborales, de congelar los salarios a los empleados públicos, es un error. Es un error desde el punto de vista macroeconómico y es un error desde el punto de vista de justicia social, porque estamos hablando de un sector que ha sufrido en los últimos años una pérdida de poder adquisitivo enorme, porque ya se congelaron en su momento, porque de hecho en el año 2010 tuvieron una pérdida notable y que lo que tenemos que hacer como país es subir los salarios. La subida de salarios no se decreta. La subida de salarios tiene que ver con reformas estructurales, con reindustrializar nuestro país, diversificar nuestra economía. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si vamos por el camino contrario, que es el camino que ya iniciamos en el año 2010, estaríamos cometiendo un error muy grande. Dígame, en la negociación que está habiendo del Ministerio de Trabajo con empresarios y sindicatos, ayer el Gobierno presentó una propuesta para prorrogar los ERTEs a partir del 30 de septiembre, pero si se prorrogan, reste tiempo de paro. ¿Esto no es un recorte de derechos, ministro? Bueno, siguen negociando y por lo tanto hay que dejar la oportunidad a que sean ellos y ellas precisamente los que resuelvan cuál es la fórmula concreta. Hay un acuerdo general en que esto es una medida exitosa, la que hemos puesto en marcha del recurso a los ERTEs. Es una medida exitosa para proteger salarios y para proteger la demanda y, por lo tanto, la economía. Y también hay un acuerdo en que hay que extenderlos. A partir de aquí, el diseño concreto depende de los negociadores, de los sindicatos, naturalmente de nosotros, del Gobierno y también de los empresarios. Y todavía pues está en negociación y es importante que se les permita pues llegar a un buen acuerdo, porque al final es beneficio para todo el mundo. Se ha sabido que usted no era partidario de la operación de Bankia con la Caixa, pero una vez que se ha puesto en marcha, ¿qué debe hacer el Estado con su participación? ¿Debe quedarse a largo plazo o debe pensar en una venta para recuperar parte del dinero que el contribuyente metió para rescatar las cajas de ahorro? Bueno, el caso de Bankia es conocido por todo el mundo. Nos costó más de 20.000 millones de euros, de los cuales solo se han recuperado unos 3.000 millones de euros. Por lo tanto, tenemos un déficit muy importante en ese sentido y yo creo que tenemos que ser capaces de priorizar la recuperación de ese dinero para poder utilizarlo para otros fines sociales y que la mejor forma de hacerlo es mantener la participación pública. Yo creo que ir por la línea de la privatización sería siempre un error, por la venta de acciones me refiero, porque además de todo lo que acabo de decir, de la recuperación del dinero, una economía como la nuestra necesita un instrumento para llevar a cabo esas políticas que había descrito antes de medio y largo plazo: reindustrializar, diversificar la economía, inversión en ciencia, inversión en educación. Son buenos deseos, pero necesita instrumentos, y uno de esos instrumentos dentro de un abanico importante es la existencia de una banca pública, es decir, de un instrumento financiero que permita establecer líneas de desarrollo muy ad hoc y establecer líneas
que permitan coordinar a los agentes económicos. Esto podría haberlo jugado Bankia. Si finalmente esta operación sale adelante, pues desde luego yo creo que la participación del Estado debe ser preservada y mantenida, y desde luego en ningún caso iniciar una vía de privatización. Ahora abro la posibilidad a los compañeros que están conmigo esta mañana de que le pregunten a usted también, pero antes, mañana empieza la Liga de Fútbol, otra liga marcada por el COVID, con los estadios vacíos. Aquí en Madrid es noticia que el Rayo Vallecano va a lucir publicidad en su camiseta de una casa de apuestas, y Vallecas es una de las zonas de Madrid donde más locales de apuestas hay, más contestación social hay a la proliferación de estos negocios. ¿Va a prohibir usted definitivamente la publicidad de las casas de apuestas en el mundo del deporte, por ejemplo en la Liga del Fútbol Profesional, con la merma de ingresos que puede suponer esto para los clubes? ¿Cuál es la situación de este asunto, ministro? Sí, la descripción del fenómeno es conocida por todo el mundo. Estamos ante un sector cuyo juego conlleva en muchos casos, demasiados casos, problemas de juego compulsivo y bueno, resquebrajamiento social, familiar. Hemos visto casos espantosos, y además se dan especialmente en los barrios más humildes, los barrios trabajadores, y en la gente que, bueno, pues su situación material es tan desafortunada que a veces creen que haciendo un par de clics pues pueden recuperar su vida y recuperar sus condiciones. Entonces nosotros, una vez tenemos ese diagnóstico, sabemos que tenemos que actuar con contundencia, y desde el principio lo teníamos muy claro que tenía que ser a lo largo de este año lo más rápido posible, y efectivamente pues nosotros estamos ya en condiciones de garantizar de que en unas semanas, a lo largo de octubre, estará prohibida literalmente toda la publicidad de los juegos de azar y de apuestas que provocan este tipo de problemas, y ello incluye naturalmente también los patrocinios en los eventos deportivos, en los clubes deportivos. Por lo tanto, estamos viendo en las últimas semanas algunos equipos de fútbol que están renovando contratos por 2 y 3 años, en lo que nosotros consideramos que es una temeridad, renovando con sponsors que son casas de apuestas. Es una temeridad porque esto va a estar prohibido, y por lo tanto pues tendrán que corregir esa actitud, porque bueno, la ley es la ley, y a partir de que esto quede aprobado estará prohibido. Nosotros estamos estudiando naturalmente todas las cuestiones jurídicas, pero está claro que a partir de octubre no se podrá realizar ningún contrato de patrocinio, y nadie verá en su casa, a lo largo de que esté aprobado esto, la publicidad tan espectacular en cantidad que estamos viendo en los últimos años. Pero los contratos que ya estén firmados, por ejemplo, estoy poniendo este ejemplo del Rayo Vallecano, que empieza la temporada con esa casa de apuestas, ¿esa camiseta va a poder seguir utilizando el Rayo Vallecano toda la temporada, o en el momento que entre en vigor la ley ya no puede lucir esa publicidad? En el momento en que entre la ley, es decir, en el momento en el que la aprobemos en el Consejo de Ministros, no se podrá firmar ningún nuevo contrato. Y lo que hay que establecer es, naturalmente, como se hace en toda la ley, un periodo de transición para permitir que aquellos contratos se extingan. Pero una vez se extingan, y naturalmente va a ser en un periodo corto, no va a ser de 2 años ni de 3 años como a algunos clubes les gustaría, en ese periodo corto, a partir de ese momento, una vez haya extinguido, pues como pasó con otras prohibiciones de publicidad, como el tabaco, como el alcohol, etcétera, será literalmente imposible volver a rescatarlo. Por lo tanto, estamos ahora mismo estudiando cuál es ese periodo de transición que hay, naturalmente para que todo sea correcto, pero desde el momento en el que nosotros lo aprobemos en el Consejo de Ministros, nadie podrá volver a firmar un contrato. Y dígame, ¿por qué si puede anunciarse loterías, apuestas del Estado y no casas de apuestas privadas de las que vemos en los partidos de fútbol? Porque la ley lo dice así. La ley del juego establece una diferenciación entre lo que se llama juego reservado, que es la 11, y loterías, y el resto de juegos. Y además hay un elemento instrumental. El problema, cuando uno lo diagnostica, no se trata de matar moscas a cañonazos, se trata de ver bien dónde están los problemas. Y cuando uno compra un boleto de lotería o de cualquier otro tipo de juego que se llama diferido, que lo compras en septiembre, pero ves si te ha tocado en diciembre, el problema de juego compulsivo no está ahí. El problema de juego compulsivo está en la inmediatez. El problema del juego compulsivo está en que te llega un mensaje al móvil y te dice que si apuestas porque Messi va a meter el siguiente gol, puedes irte de vacaciones o puedes pagar tu hipoteca. Y entonces eso genera una serie de incentivos psicológicos para que entres en una rueda de la que es muy difícil salir. Ese tipo de apuestas, ese tipo de juego inmediato, de reconocimiento de premio con una inmediatez enorme, es el que genera los problemas de salud pública, y por lo tanto tiene que tener un tratamiento distinto de aquellos otros que, bueno, pues han estado
estado conviviendo con nosotros. Tienen también una regulación estricta, porque ni loterías ni la ONCE van a poder hacer determinado tipo de publicidad agresiva, no van a poder hacer publicidad que diga con esto puedes pagar tu hipoteca, con esto vas a ser millonario, no van a poder aparecer esas imágenes ni gente famosa, no van a aparecer esas imágenes del paraíso, esas imágenes que incitan al consumo compulsivo. Eso también les afecta a ellos, pero nosotros hemos sido muy exquisitos a la hora de analizar no solo la ley, sino también las realidades distintas de cada tipo de juego. Le pregunta David Junquera, el coordinador de informativos de Onda Madrid. David. Muy buenas, ministro. Yo quería preguntarle por una relación tirante, porque no es un secreto que entre Moncloa y Sol, gobierno central, gobierno de la comunidad, no hay muy buen rollo, y ayer Ayuso le remitió una nueva carta a Pedro Sánchez, al presidente, para reunirse. Y le quería preguntar, como miembro de ese gobierno, ¿no creen que ya es hora de dejar esta táctica de guerra fría, o bueno, más bien caliente, y sentarse y limar asperezas y dejar de enfrentarse todo el día en público los unos y los otros? Pues yo creo que eso es correcto y eso sería lo ideal. Lo que ocurre es que efectivamente esto fue una estrategia de la Comunidad de Madrid, legítima, pero equivocada, a mi juicio, desde el primer día. No fue la misma estrategia que hicieron otras comunidades autónomas del Partido Popular. Nosotros no hemos diferenciado nuestra relación con las comunidades autónomas por color político. Hemos ayudado a todas, hemos puesto a disposición el dinero proporcionalmente, hemos puesto a disposición instrumentos proporcionalmente, se han hecho reuniones con todos al mismo tiempo y hemos sido también capaces de absorber sin respuesta muchas de las críticas durísimas que nos han hecho, especialmente de la Comunidad de Madrid. Pero era una estrategia legítima, encaminada a desgastar a este gobierno en un momento muy difícil. Nosotros no compartíamos eso. Por lo tanto, si finalmente reculan y cambian de táctica y vuelven a hablar, como han hecho otras comunidades autónomas del Partido Popular, con el gobierno central, con el ánimo de preservar la salud pública, a proteger a la población, pues naturalmente ese es el camino que habría que haber tomado desde el principio. Pero ha habido una lista de agravios importante que nosotros tenemos la necesidad de ignorar por el bien público, pero que eran parte de una estrategia muy clara, diseñada por el PP de Madrid, que vio una oportunidad en esta pandemia para atacar al gobierno central. Creo que fue un error y creo que los datos están demostrando que fue un error. David. Le quería preguntar también, ministro, el PSOE ha dejado caer esta semana que estaría dispuesto a ceder esa presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid en una hipotética moción de censura a Ciudadanos por una cuestión de higiene democrática, y le quería preguntar cómo ve usted esa maniobra, si le parecería correcta esa maniobra, si sería un mal menor quitar a Ayuso asumiendo que Aguado presidirá la comunidad. Bueno, yo lo único que he escuchado son rumores, no tengo la confirmación de que este proyecto esté en marcha en ningún caso. Y ahora mismo, honestamente, nosotros como gobierno lo que estamos haciendo es lo que describía anteriormente. Tenemos una relación cotidiana con todas las comunidades autónomas, y la más tirante, efectivamente, y lo he dicho muchas veces, es la de la Comunidad de Madrid, pero porque así se había establecido por parte del Partido Popular. Insisto, en este momento nuestra prioridad, a pesar de todo, es seguir dando todo tipo de ayuda y de prestaciones adicionales a los mecanismos que ya tiene la Comunidad de Madrid para que puedan resolver y que se pueda resolver esta crisis sanitaria, porque Madrid es parte de nuestro país y naturalmente esa parte de nuestra preocupación. Lo demás lo decidirán los actores políticos madrileños, pero ahora mismo, y yo tengo mi propio criterio, lo que pasa es que prefiero guardármelo porque en este momento, insisto, lo prioritario es la pandemia, y esta es la estrategia que hemos llevado con coherencia desde el gobierno en el primer minuto, a pesar de todo lo que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid para atacar a este gobierno, claro. Entonces, ministro, a la vista de los agravios que dice que ustedes han soportado en los últimos meses, descartamos esa reunión entre Pedro Sánchez y Ayuso por el momento. Bueno, eso es una decisión que le corresponde al presidente, pero el ánimo del presidente siempre ha sido reunirse. De hecho, lo paradójico ha sido siempre que en todas las reuniones y conferencias del presidente hemos encontrado ocasiones en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, o no asistía o se retrasaba 40 y 50 minutos con respecto al resto de asistentes, es decir, dentro de una estrategia planificada. Pero ojalá, insisto, y para mí sería una muy buena noticia para este país que la Comunidad de Madrid decidiera cambiar esa estrategia, se sentara con el gobierno central y siguiéramos trabajando en combatir esta pandemia y en mejorar los instrumentos para combatir el virus. Por lo tanto, en mi opinión, es buena esa idea de sentarse, pero es el presidente que tiene que decidir cómo y cuándo. Me queda tiempo suficiente para que pregunte los contertulios esta mañana, que sé que el ministro Garzón tiene una cita importante a las 9:30. A ver, Fernando Valls, con el espíritu de síntesis que te caracteriza. Buenos días, ministro. Dos preguntas muy rápidas. Me gustaría ver el tema presupuestos. Usted, que es economista,
¿qué figuras fiscales deben incluir los presupuestos y cuáles son sus líneas rojas? Le pregunto sobre todo por impuesto de sociedades y IRPF. ¿Qué figuras fiscales tienen que contener esos presupuestos? Y otra pregunta muy rápida. ¿Ustedes se sienten cómodos negociando con un partido que es Ciudadanos, que hace unos meses les llamaba banda? Bueno, empiezo por lo segundo. Ciudadanos está en una reorientación de su estrategia, pero yo creo que al final tendrán que encontrar cierta coherencia o cierta consistencia. No es posible que estén gobernando en Madrid con la ultraderecha, con el voto de la ultraderecha, y no solo en Madrid, y al mismo tiempo pues tengan otro discurso en el resto del Estado. Es complicado, es complejo, pero es legítimo. Por lo tanto, nosotros aceptamos que es mucho mejor un Ciudadanos que no nos llame banda, un Ciudadanos que no tenga ese exceso discursivo, verbal, esa violencia en las palabras que utilizaba Albert Rivera. Es mucho mejor, no solo para el Gobierno de España, sino para toda la sociedad, y para evitar esa táctica de crispación. Y con la respuesta concreta de los presupuestos, ahora mismo los estamos negociando, pero en cualquier caso el propósito de Unidas Podemos siempre ha sido el siguiente, y es subir los impuestos directos a los tramos más altos, y por lo tanto eso implica IRPF, y ser capaces de bajarlo a los tramos de las clases trabajadoras, y sobre todo ser capaces de compensar lo que ha pasado en los últimos años. En los últimos años han subido los impuestos indirectos en su peso frente a los impuestos directos. Eso es más injusto, porque los impuestos indirectos, como el IVA, los pagamos todos por igual, independientemente del dinero que tenemos en el bolsillo, y los impuestos directos, en cambio, se pagan en función de la renta o el patrimonio. Esto es lo que dice la Constitución, que debería ser prioritario y dominante, que paguen más los que más tienen. Esa es la orientación y el espíritu que Unidas Podemos tenemos, y tarde o temprano habrá que hacer esa reforma fiscal. Lo estamos negociando en los presupuestos, pero tarde o temprano tendremos que corregir unos problemas que en nuestro país en la última década se han generado con gobiernos del PP que bajaban los impuestos a los ricos y se los subían a través de los impuestos indirectos a todo el mundo. Eso era en contra del artículo 31 de nuestra Constitución y hay que corregirlo. Pedro Águeda, te toca. Este sábado se reúne la dirección de Izquierda Unida y bueno, aparte de analizar el informe político, se votará previsiblemente la sustitución de la portavocía en el Congreso de usted por Enrique Santiago. No sé qué más se puede esperar de esa reunión y del análisis que haga la formación de esta primera época en el Gobierno de la Nación. Bueno, nosotros tenemos una asamblea que se tuvo que retrasar, que se tuvo que demorar, que nos correspondía este año para cambiar la dirección o para revalidarla. Yo he hecho ahora 4 años de coordinador federal de Izquierda Unida. Hace 4 años se decía que Izquierda Unida iba a desaparecer porque efectivamente las encuestas estábamos en el 1%. Hoy somos parte del gobierno de coalición, del primer gobierno de coalición de la época reciente de la democracia, y por lo tanto yo creo que el saldo neto es muy positivo y hay una situación extraordinariamente histórica, y lo digo con cierta satisfacción, de que efectivamente estamos muy cohesionados internamente, cosa que en Izquierda Unida no ha sido la norma en los últimos 30 años de nuestra existencia. Y por lo tanto, pues nosotros estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo en este gobierno. Somos conscientes de que efectivamente es una experiencia novedosa que implica gestionar situaciones nuevas para nosotros, pero también es que es un contexto extraordinario. No lo hablo solo por la pandemia, hablo por el crecimiento de la extrema derecha en todas partes, no solo en España, también en Europa, y hablo de la necesidad de que la gente demócrata, de izquierdas, progresista, de la tradición de la que nosotros venimos, del Partido Comunista de España, que fue artífice de la Constitución y de la construcción de la democracia en nuestro país, pues podamos sumar todo lo posible para consolidar la democracia frente a esa extrema derecha que amenaza con acabar con los cimientos más básicos. Y creo que eso lo estamos haciendo bien, así que nuestros órganos, pues naturalmente, debaten sobre la coyuntura, debaten sobre el papel de Izquierda Unida, pero estos últimos años fueron muy difíciles para Izquierda Unida y hoy podemos decir con fortuna que Izquierda Unida tiene un largo recorrido y que además está contribuyendo de forma muy positiva al espacio de Unidas Podemos y al espacio del progresismo en este país con el gobierno de coalición. Y la última, Ángel Collado, que ya estamos casi fuera de hora. Para ti, tu turno. Te escucha el ministro Garzón. Sobre Unidas Podemos en general, ¿cómo está afectando el caso Dina a su cohesión interna, a su respuesta política, a su papel dentro del gobierno? ¿Les paraliza? ¿Les distrae? ¿Les inquieta?
Realmente nosotros lo estamos percibiendo como las muchas otras veces anteriores en las que habían salido informaciones supuestamente escandalosas en los medios de comunicación que cuando luego llegaban al ámbito judicial quedaban en nada porque lo que había era absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto nosotros lo gestionamos internamente pues como lo sabemos que es, y es como ataques contra un espacio político importantísimo en nuestro país en este momento, que forma parte del gobierno, que después los jueces acaban demostrando que no hay absolutamente nada, pero que efectivamente siempre queda algo en el imaginario, queda la contaminación, queda el ruido, queda la sensación de que sí que había algo, cuando no es cierto. Es decir, es un ataque político que se utiliza, que se sobredimensiona su peso cuando estamos hablando de acusaciones fundadas en rumores, ni siquiera en indicios, ni siquiera en pruebas, y que evidentemente pues corresponden a ataques a un espacio político nuevo, un espacio político muy reciente. Podemos es del año 2014, Izquierda Unida tiene 30 años, pero la confluencia es un espacio nuevo, muy importante. Hemos llegado a gobernar, tomamos decisiones muy importantes en este país y hay gente a la que no le gusta, y hay gente que desde determinadas instancias, pues a veces mediáticas, a veces políticas, pues nos ataca. Hay que aceptarlo como normalidad, aunque ojalá no lo fuera. Ojalá no fuera eso la normalidad de que, bueno, con todo lo que está pasando en nuestro país se ataque a una formación política sobre la base de rumores y de falsedades que, insisto, siempre se demuestran que luego son efectivamente eso, rumores y falsedades. Dejaremos que la justicia investigue, naturalmente, porque esto es lo que hay que hacer, pero, insisto, todos los casos anteriores y lo que se está demostrando de este es que efectivamente son juegos de artificio para atacar a un espacio político. Alberto Entonces, Garzón. Calvente se ha inventado toda la historia del caso Dina. Bueno, solo hay que observar las declaraciones de él mismo o el informe que acaba de hacer la Fiscalía, en la que reconoce que efectivamente las declaraciones de Calvente es que no están respaldadas por un solo papel. Es que lo que él dice, Calvente, legítimamente, es que escuchó cosas a otra gente que decía cosas. Es decir, armar un caso con eso es verdaderamente desproporcionado y bueno, ya veremos cuál es el resultado, pero ya creo que se puede adelantar en virtud de lo que hemos leído en el informe de la Fiscalía, y es que efectivamente se trata de una persona con muy malas relaciones con la dirección de Podemos que dice haber escuchado unas cosas que supuestamente son delitos, pero que no hay ninguna prueba, no hay ningún elemento firme, ningún documento, ningún papel, y por lo tanto pues al final hay mucho ruido mediático para atacarnos a la imagen, para destrozarnos en la medida de lo que sea posible por la derecha política, pero en el fondo no hay nada, y eso es lo que a nosotros pues nos tranquiliza. Iba a darle las gracias a Alberto Garzón, ministro de Consumo, por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, que sé que tiene una agenda apretada esta mañana. Presenta usted un comparador de contratos de energía, que supongo que para torpes como yo, a la hora de saber cómo leer el recibo de la luz, no nos va a venir mal, ¿no? Efectivamente, se hace por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Hacemos ahora un acto con el Ministerio de Consumo porque estamos sincronizando nuestras agendas y nuestros instrumentos, y en el caso de los consumidores, efectivamente, sobre todo en el ámbito de la luz, de la energía en general, es tan sumamente complejo elegir entre las diferentes ofertas que a veces es superior en términos cuantitativos a los 400 euros el elegir entre una oferta y otra, 400 euros al año. Por lo tanto, el poder contar con una información más precisa, más simplificada, es lo que estamos haciendo con este comparador que ha hecho la CNMC para que el consumidor pues pueda tomar las mejores decisiones que le parezca oportuno, pero insisto, hecho eso, podría suponer un ahorro de hasta 400 euros al año, lo que no es poco, especialmente en los tiempos actuales. Alberto Garzón, ministro de Consumo del Gobierno de España. Gracias por estar en Onda Madrid, en la Radio Autonómica de Madrid, en Buenos Días Madrid. Que le vaya bien. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta la próxima. Adiós.